Seguimos en esta tertulia de jueves 20 de julio de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz y Hernán Bonilla. ¿Cambiamos de tema? El Parlamento tiene estudio hace años un proyecto de ley cuyo objetivo es asegurar la diversidad de talles en las tiendas de ropa de forma de garantizar el derecho a la vestimenta y evitar situaciones de discriminación. La denominada Ley de Talles establece que las prendas de vestir deben ofrecerse en todos los talles que corresponda a las características antropométricas de la población masculina y femenina uruguaya de cualquier edad. Para eso, el texto encomienda la realización de un estudio antropométrico de la población, a partir del cual se elaborará una tabla de talles que deberá ser contemplada en las tiendas. También prevé la eliminación de la expresión talle único, que deberá ajustarse al talle que corresponda según sus medidas en la tabla confeccionada. Según el proyecto, el Contralor del Cumplimiento estará a cargo de la Unidad de Defensa del Consumidor y las multas y sanciones por incumplimiento serán incluidas en la reglamentación de la ley. Además, establece que las tiendas que cumplan con lo dispuesto podrán gozar de exoneraciones tributarias que serían dispuestas por las autoridades. El proyecto fue votado por unanimidad en la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y estaba pronto para ser votado en el plenario de la Cámara Baja. Sin embargo, la semana pasada la mayoría oficialista resolvió que el texto volviera a comisión. El objetivo es recibir a delegaciones de la Cámara Nacional de Comercio y de la Cámara Nacional de Industrias que han planteado reparos al proyecto de ley. Bueno, a ver, ¿por quién comenzamos? Hernán estuvo muy enchufado con este tema, por ejemplo. Ya lo había planteado en un telegrama, después has escrito columnas al respecto. ¿Empezamos contigo, Hernán, con la voz crítica del proyecto? Dale. Con gusto. Sí, cuando vi que el proyecto estaba para votarse en la Cámara de Diputados, que había sido aprobado por unanimidad en comisión y que pasaba al plenario de la Cámara de Diputados, me alarmé, porque creo realmente que es un proyecto muy malo y que tiene esto de buscarle soluciones legislativas de forma además muy desproporcionada al objetivo planteado, que también uno podría decir es muy uruguayo, pero en algunas cosas es muy de consecuencias muy negativas, ¿no? Más allá de que el objetivo puede ser compartible. Yo creo que, como en tantas cosas y tantas iniciativas, que el objetivo uno lo puede compartir. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que pueda haber mayor diversidad de talles en los comercios para que más personas puedan acceder a la vestimenta de las características que necesitan? Pero de ahí a cuál es la solución que le encontramos a ese tema, hay que meditarlo, ¿no? Yo creo que el proyecto, como está planteado, tiene algunos problemas de base de tipo legal, ¿no? Para mí, y no para mí, por los abogados con lo que he charlado del tema, es claramente inconstitucional, ¿no? Porque limita la libertad de comercio, obliga a las empresas a producir ropa que no quieren producir, o a importar lo que no quieren importar, o a distribuir lo que no quieren distribuir, o a venderle al consumidor lo que no quieren vender. Y eso solo podría hacerse por razones de interés general, de acuerdo a la Constitución, y este proyecto va en contra del interés general, como vamos a ver enseguida cuando veamos cuáles son las consecuencias que tiene. Yo creo que tiene muchos problemas este proyecto, pero para concentrarme en los que creo que son los más importantes, obligar a las empresas a que vendan talles primero talles uruguayos, ¿no? A partir de este estudio que habría que hacerse, Uruguay pasaría a tener talles distintos al resto del mundo, y eso implicaría, por ejemplo, que los importadores tendrían que conseguir los talles uruguayos, que yo supongo que, por ejemplo, en China, que es el principal lugar desde donde se importa ropa, no van a tener muy claro cuáles son los talles uruguayos, ni va a haber chance de pedirles. Creo que uno de los problemas que tiene el proyecto justamente es el desconocimiento de la realidad, ¿no? Por ejemplo, de cómo se importa la ropa. La mayoría de los importadores de ropa uruguayos
compran contenedores de ropa, lo que consiguen, y muchas veces se enteran de lo que tienen cuando llega a Uruguay. De ahí ven qué tienen, en qué talles, y eso es lo que venden, y eso es lo que permite también que sea relativamente accesible. Si vamos por otro mecanismo, la ropa va a ser bastante más cara que la que vemos, que la que se vende hoy en Uruguay, y en particular para los sectores más populares, que son los que acceden a ese tipo de ropa. Después hay problemas para las empresas, claramente, porque este proyecto implica a un comercio grande, a un comercio chico en el shopping, a la mercería en un barrio o al feriante. Todos están obligados a tener stock de todos los talles, de todo lo que venden, de los talles uruguayos que habría que definir en un plazo posterior a que se apruebe la ley. Se ha planteado que el proyecto es una forma de plantear el tema sobre la mesa o de discutirlo. No es una forma de discutir un tema, aprobar un proyecto de ley que tiene consecuencias. Va a tener consecuencias en el cierre de empresas si se aprobara, va a tener consecuencias en pérdidas de empleo. Las dos cosas yo creo que muy significativas, porque el sector comercio y servicios es el sector por lejos el principal empleador de nuestro país, y esto afectaría a un montón de empresas, y va a tener efectos sobre los consumidores porque va a encarecer la ropa para todos los uruguayos. Entonces yo creo que está bien la decisión que se tomó de que el proyecto vuelva a comisión, que se escuche las voces críticas del proyecto que no se escucharon en comisión. Es una práctica bastante poco habitual. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, yo me enteré hace unos días, 2 veces pidió ser recibida por la comisión y no se la recibió. Entonces, creo que el redactar un proyecto de ley recibiendo solo a la gente que está de acuerdo o la que la está impulsando, bueno, tiene problemas como lo que terminar con un proyecto como el que inicialmente se había dado, y creo que hay que modificarlo drásticamente para ir por el lado, si se quiere realmente solucionar este tema, porque lo otro es que este proyecto no va a solucionar el problema que pretende solucionar, ir por el lado de incentivos positivos, por ejemplo, incentivos fiscales para los comercios que quieran ofrecer todos los talles. Yo creo que puede ser una medida que puede ser más efectiva para lograr el objetivo que se propone, y eso yo no lo veo mal. Entonces, creo que hay mejores alternativas, pero notoriamente este proyecto, como estaba redactado, era realmente terrible. Ana, ¿seguimos contigo? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es un diálogo de sordos por momentos el debate de este proyecto, que hablan de cosas distintas. Porque me parece que hay como una idea, y no me parece menor, por ejemplo, que el discurso que viene de un lado en general, las voces sean femeninas, y el que viene del otro, las voces sean masculinas, ¿no? Los empresarios que salen a hablar y los fabricantes de ropa que hablan en general son varones, y las mujeres que están planteando este proyecto como una alternativa son mujeres. Yo creo que no se entiende que esto es un problema de salud y de salud mental, que no es estético y que no es una pavada, ¿no? O sea, me parece que ahí, en ese diálogo de sordos, hay una discusión donde, de un lado, yo creo que hay argumentos válidos de los dos lados, hay cosas que el proyecto debería tener mejor. Yo creo que hay otras que a mí me parece ridículo, o sea, a mí hay cosas que me parece que están fuera de discusión. O sea, es como si vos fueras al almacén y las cosas pesaran 1 kilo de manzanas, tuviera un tamaño, y en el almacén de 5 cuadras el kilo de manzanas tuviera el doble de tamaño. Es ridículo. Entonces, cosas como, por ejemplo, que el talle M sea completamente distinto en todas las tiendas y que eso se maneje como un argumento válido, a mí me parece que no es de recibo, que hay que resolverlo, que otros países lo pueden resolver, que hay mercados chicos que lo pueden resolver, que hay que buscar alternativas para resolverlo, que se pueden remarcar las cosas que están en el contenedor que yo no sabía lo que eran, pero que no puede ser que las cosas pesen 1 kilo en un almacén y en el almacén que está a 5 cuadras la misma cantidad de manzanas pese 3 kilos. O sea, eso no. El talle único me pasa lo mismo, me parece que es ridículo, que no nos resiste. Son esas cosas que las naturalizamos y cuando las desmontás te das cuenta que no resisten el menor análisis. ¿Qué es un talle único? O sea, un promedio en el que no entra nadie, porque los promedios son promedios. O sea que ponele un talle, que no se llame único, ponele un talle. Entiendo las complejidades de obligar a las tiendas a vender todos los talles,
Igual de todos modos me llama la atención que muchas de las voces que veo críticas desde el lugar de los empresarios y los importadores y los fabricantes, que casi no hay en Uruguay, son todos grandes. Y he escuchado, yo hice un programa sobre la ley de talles el año pasado, además, y he hablado con gente. En general los dueños de las tiendas chicas no son tan críticos. O he encontrado muchas voces de dueños de tiendas chicas que no hacen planteos tan extremos respecto de los problemas de la ley. Y me llama la atención, ¿no? Porque me resulta llamativo. También este tema, hay cuestiones de fondo, como plantear esta cuestión en varias notas, vi gente hablando de talles especiales o de cuestiones de nicho, y en realidad eso es así porque mucha gente quiere decir talle especial, o sea, en realidad hacer un estudio de cómo es la forma del cuerpo de los uruguayos permitiría entender una cosa que muchos sospechamos, y gente que se especializa en el tema, y es que lo que llamamos especial en realidad se parece mucho más al estándar que al especial. Entonces también decir, bueno, hay talles que no los vamos a vender, ¿no? Yo, como usuaria, y no es ejemplo, es una trayectoria vital, o las trayectorias de mucha gente que conozco, en los mesas de saldo lo que veo siempre es el talle S. O sea, lo que queda de clavo normalmente es el chico, es el talle chico, porque en ese talle, ese chino, la mayoría de los uruguayos no entramos, las uruguayas no entramos. Entonces, en realidad, sobran cosas. Tal vez explorar, también yo siento que hay algunos automatismos de decir, esto siempre fue así y funciona así, y no animarse a explorar alternativas. Por eso digo que es un diálogo de sordos, y con esto termino, y es que yo no siento que las personas involucradas por momentos estén hablando el mismo idioma. Unos hablan de ventas, de comercio, etcétera, y tiene sentido, y no lo estoy disminuyendo, son fuentes de trabajo, la vida de la gente, pero hay otra gente que está hablando de salud mental, y de verdad de situaciones de violencia, porque es violento no poder vestirte, no es un detalle. Y no es verdad, como se dice, que, bueno, lo que pasa es que hay ciertas cosas que no se venden porque la gente más grande no se las pone. No, la sociedad te educa a no poder ponerte determinadas cosas, o que esté mal ponértelas porque tenés un tamaño que no es el adecuado. Entonces, me parece que es una discusión que habría que dar, de verdad escuchando al que está del otro lado de la mesa. Y me parece que eso es lo que no se ha dado. Cecilia, ¿tu opinión sobre el proyecto? ¿O cómo te parás en esta discusión ya instalada? Más que sobre el proyecto, en realidad es sobre el tema, mi opinión. A ver. Porque hoy se está discutiendo un proyecto de ley, pero en realidad estaba mirando que hace 16 años se presentó el primero. Sí. Eso Carlos indica, Enciso lo presentó allá hace años, ¿no? 16. Y en la legislatura anterior también hubo uno, estoy casi segura que no vio la luz. Pero para mí esto indica que hay un problema real. O sea, desde el punto de vista del sistema político, otra vez, ¿no? Como en el tema anterior, hay un problema que por lo menos amerita una discusión, que por lo menos amerita que de una vez por todas algunos se pongan en el lugar de los otros. Y cuando uno va a las tiendas, y esto como consumidor común y corriente, y yo que no soy muy consumidora además de ropa, porque la verdad no es mi paseo habitual, uno se encuentra así con situaciones, como decía recién Ana Laura, no es lo mismo un talle M chino que uno americano. Entonces vos tenés que andar viendo a qué tienda podés ir. Pero hay gente que tiene mayores problemas por un tema de sobrepeso o por un tema de su complexión física, que realmente la mata tener que ir a comprar ropa, porque los deja muy mal. Y esto es algo que se tiene que contemplar, que se tiene que ver, y que quizás el mecanismo no sea la ley. Ahí yo un poco estoy con Hernán. Quizás el mecanismo no sea una obligación legislativa, pero bueno, ese otro mecanismo que puede ser un incentivo de que las tiendas tengan todos los talles y con eso les bajás los impuestos, y bueno, y ahí les va a encantar, enseguida cambian el argumento, tampoco se hizo. Y hace 16 años que se discute por lo menos este tema. Por lo tanto, creo que es de los otros temas que no se le pone el cascabel al gato. Uno se siente muy incómodo cuando va a comprar algo y te muestran el talle M chino, porque vos lo quedas mirando así como diciendo, pero ¿y quién podrá entrar ahí? ¿No?
Nos pasa a mí, por lo menos personalmente, así que me imagino que mucho más. Pero hay otra cosa, no es una cuestión de necesidad solamente, porque cuando Hernán decía, yo me lo anoté, no es pueden comprar la ropa que necesitan, no de necesidad, es también de gusto, es también de tener ganas, de tener una prenda que está de moda y que hay gente que no puede acceder porque no tiene el talle. Y realmente es parte también de ese golpe que te da en la cabeza, porque obviamente en un país con un índice de depresión tan grande como tiene, con problemas tan grandes de salud mental, que vamos al tema, ¿no?, de fondo que golpea estas cosas, es algo que hay que tener en cuenta, porque no es menor que sean 16 años que se sigue discutiendo este tema. Quizás el proyecto no sea el mejor, quizás hacerlo a través de una ley no sea lo mejor, porque obligar, sí, en una ley puede generar algunos problemas mayores o puede no dar los resultados adecuados, pero es imposible seguir mirando por el costado, me parece a mí. Esteban, bueno, la verdad que es un tema que me resulta difícil abordar. Hay que considerar que además no es un tema estático, ¿no? Porque la talla de los uruguayos ha ido cambiando permanentemente. Es decir, hoy el tema de la obesidad, por ejemplo, no es lo mismo que hace 40 años, ¿no? Y por lo tanto, digamos, estamos hablando de una cosa que se mueve. Que es un problema, nunca lo había analizado como un problema psicológico o digamos de molestia o de afectación psicológica, pero si hay gente que lo dice y lo plantea y lo fundamenta, notoriamente debe estar planteado así. Yo creo que instalar esa ley es absolutamente equivocado, ¿tá? Instalar la discusión y buscar una solución es absolutamente correcto. Buscar incentivos positivos, como decía Hernán, para aquellos que quieran tener y que puedan tener diferentes talles, está bien. Además, con una característica, estamos hablando también de situaciones medias y de situaciones excepcionales. Yo tengo un nieto que mide 1,96 y tiene un zapato, juega al básquetbol y tiene un zapato 47. Y no, acá en el Uruguay no lo encuentra. Es así. Ahora, también pasa en otras circunstancias. Ahora, obligarle, ¿cuál es el límite? Digamos, ¿dónde está la característica que pueda definir? Y es cierto que si se obliga a todos, el impacto va a ser muy grande. Ahora, también quiero, digamos, romper una lanza por una cosa. El comercio no es estúpido tampoco, es decir, y cuando digo el comercio digo todo el comercio, la gente quiere vender y por lo tanto hay prendas que tienen talles de los más variados. Por ejemplo, a ver, si vos te querés comprar un jean, vos encontrás de todos los talles que te puedas imaginar, no en una casa. No, Esteban, no. Te juro que el ejemplo que pusiste es el mejor de lo que no encontrás de todos los talles. Está bien, bueno, vos decís que no, yo los veo por la calle los jeans, entonces... Te juro que no, te juro que no. Ahí hay una distancia enorme entre ser mujer y ser varón. Te juro que comprar un jean para una gurisa y para una mujer es un viaje espantoso. Bueno, y no hay todos los talles ni todas las formas. Lo veo en la calle, pero bueno, vos tendrás tu experiencia. Ahora, quiero decir una cosa, ustedes son todos muy jóvenes, pero en mi época había una cosa que se llamaba Medigran, era una tienda que se especializaba en talles especiales grandes, ¿tá? Entonces, yo creo que la media de los talles que más se vende, vengan en container, vengan especializados, se produzcan casi nada en el Uruguay, bueno, el mercado está relativamente abastecido porque la gente quiere vender. Ahora, si estamos hablando de excepcionalidades en cualquiera de los rubros, imponerlo por una ley negativa es imposible. Es imposible. Es decir, vos podés decir, bueno, a las empresas que tengan eso, yo los ayudo para que sea un negocio.
¿no? No que sea una obra social, porque no se puede transformar una empresa de ese tipo en una obra social, porque eso es una ridiculez. Es decir, yo que fui estatista total, les digo que eso va a fracasar. Pero lo otro, que es decirle, bueno, aquel que se arriesga, que se juega, que apunta a ese mercado, que va creciendo, desgraciadamente, va creciendo, porque hoy las mujeres, la media de hombres y mujeres ya no es la que era hace 30, 40 años, está muy bien. Eso es un mecanismo que no sé si habrá que hacerlo por ley, eso es un problema formal, pero hacer lo otro de que yo obligo con ese texto y con esa característica, me parece que está muy bien que lo hayan sacado, que lo discutan de nuevo. Lo que sí también es cierto, que hay que escuchar a los que intervienen, porque, a ver, este Estado que es absolutamente prescindente en muchas cosas, va y se mete a ese nivel. Mira acá, por ejemplo, Pablo, la alternativa que plantea, dice, no es claro por qué se quiere encarar una ley, por qué se quiere encarar el tema de los talles por una ley. Debería hacerse por la UNIT, armando una normativa y llevar al comercio y los clientes a adoptar esa normativa. Puede ser. Después, a ver, varios mensajes tengo al respecto. Ariel dice, qué raro este tema. Yo como consumidor de talle M, usualmente cuando voy a tiendas, siempre lo que sobra es L o XL. Además hablan de salud mental. Yo hablaría de salud física, porque la cantidad de gordos y gordas es enorme y por eso, y eso es porque comen mal, dice. Después, a ver. Perdón. No, pero dale. Sigo leyendo porque tenía de los otros también, pero dale. Pero lo estamos cortando grueso. No toda la gente que es obesa es porque come mal, no toda la gente que come mal es porque quiere, porque muchas veces la gente come mal porque no tiene alternativas. Porque hay determinados alimentos que son más caros que otros, porque no tiene educación alimentaria correcta, alguna gente tiene formas corporales y genéticas diferentes y come mal y no es gorda. Hay todo un montón de situaciones que en realidad en toda esta discusión de la gordofobia se dan respecto de pensar que solamente quienes son gordos tienen problemas de salud o que todos los gordos tienen problemas de salud o que los flacos no tienen problemas de salud porque son flacos, y toda una serie de cuestiones que me parece que falta información para hacer esas observaciones. Por eso, una de las cosas que a mí sí me parece que están muy bien en el proyecto y que sí debería adoptarse es, para definir esas cosas que se preguntaba Esteban, un estudio antropométrico, porque muchas de las cosas que estamos diciendo acá son suposiciones sobre cómo son los uruguayos, y esta ley además no intenta incorporar solamente a la gente con problemas de peso, intenta incorporar corporalidades diferentes, ¿sí? Las mujeres que nos compramos jean, para usar el ejemplo de Esteban, a veces tenemos que comprarnos de talle bajo porque están de moda de talle bajo y lo único que traen es de talle bajo, cuando en realidad nuestra corporalidad hace que el talle bajo nos quede incómodo, como por ejemplo que tú te agaches y sientas cómo determinadas partes de tu cuerpo salen para afuera, y solamente hay de talle bajo porque es lo que está de moda. Entonces, tampoco es cierto que compremos, o sea, que lo que se vende es lo que la gente quiere, porque a veces lo que la gente compra es lo único que hay. O sea, ese es el problema. Entonces me parece que hay que dar una discusión con un poquito más de profundidad sobre algunas cuestiones. Acá, por ejemplo, Ulises dice, allá el importador uruguayo compra lo peor y más barato porque le deja más ganancia. Acá en Sudeste y China se hacen talles auténticamente M y L de buena calidad para la Unión Europea. El uruguayo importador compra solo descartes de $1 a $10, dice. Después, a ver si encuentro otro de Juan que estaba a favor y que señalaba... A ver. Hernán, si querés andá vos y yo sigo buscando a ver más argumentos dentro de los oyentes, porque es un tema que evidentemente los engancha. Sí. No, yo creo que el tema es interesante, la discusión del tema es interesante. Está claro que compartimos que es un problema real. Ahora, no es la idea de que existe un problema y de ahí se llega a un derecho, es lo que decía Eva Perón, ¿no? Donde existe una necesidad, existe un derecho, lo inventó Evita, y así le fue a Argentina con el peronismo, ¿no? No quiere, después, yendo a aspectos más generales, la solución es de un voluntarismo muy grande
de la idea esta de que se soluciona con una ley que obligue a las personas a hacer lo que quienes quieren lograr este objetivo piensan que debe hacerse, no es compatible con un Estado de Derecho, una democracia liberal y una economía de mercado. No funcionan así las cosas. Entonces, si uno quiere, yo pienso que este tema no necesitaría ley. Esta manía de que cada cosa que uno quiere lograr necesita una ley, yo creo que al Uruguay le ha ido mal con eso. Y le ha ido, hay estudios en economía que vinculando cómo le va a Uruguay vinculado al número de leyes que se aprueban en el Parlamento, y en general es exactamente al revés de cómo se suele medir la productividad del Parlamento, ¿no? Cuanto más productivo es el Parlamento, en general lo va peor. Pero creo que, suponiendo que quisiéramos ir por el lado de la ley, esta es una mala ley y hay que generar otros mecanismos, porque ni siquiera va a lograr lo que se quiere lograr porque es inaplicable esta ley como está redactada. Habría que crear cuerpos inspectivos para poner multas y sanciones a miles de comercios en Uruguay. Habría que ver si cada comercio tiene el talle de cada cosa que está vendiendo. Es absurdo cómo se quiere aplicar esto. Ni siquiera, y con el estudio antropométrico de las medidas de la población uruguaya, tampoco se va a lograr que todos vayamos a comprar ropa y encontremos el talle que se adapta a nosotros. A todos nos pasa que vamos a algún lugar a comprar ropa y los talles que venden no se adaptan a nosotros. A mí me pasa también. O no hay talle tuyo en ese momento. ¿Cuántas veces te pasa? No, sí. O por razones de stock, del que produce, del que importa, y sí, se importa ropa barata, se importa ropa cara, y por eso tenemos variedad de ropa. Y tampoco es tan fácil el reetiquetado, porque si uno importa ropa que no se ajusta a ninguno de los talles definidos por el estudio antropométrico uruguayo, uno qué hace con la ropa que importó que no se adapta a ningún talle uruguayo. Entonces, yo creo que hay que ir por otro lado. Está bien, es un problema que estoy de acuerdo con Ana Laura, es un problema más profundo y es un problema importante. El asunto es cómo lo resolvemos. Y yo creo que se va a lograr una solución mejor para el problema si vamos por el lado de incentivos positivos, que si vamos por el lado de obligar a la gente, poner multas y castigos, salir con cuerpos de inspectores a recorrer los comercios, es inaplicable y una locura. Esteban y Cecilia, sus últimos comentarios y cerramos este tema. Bueno, yo vuelvo a decir que dudo que la ley sea el camino, pero sí creo que hay que instalar la discusión y buscarle una solución. 16 años no se puede pasar discutiendo sin encontrar una solución. Me gustó mucho lo que planteó el oyente sobre el tema UNIT. Ojalá los legisladores puedan abrir el abanico y primero que me parece extrañísimo que no hayan convocado a las cámaras. Vos decís que sea un incentivo para las empresas entonces tener la certificación UNIT en materia de diversidad de talles y que ofrece efectivamente todos los Por ejemplo, que es una solución que dio un oyente que me pareció interesantísima. Sí, por eso. Y que al final del día está bueno que el Parlamento lo discuta, pero al final del día quizás no se soluciona en una ley. Pero el Parlamento también tiene la relación que tiene con el Poder Ejecutivo, por lo tanto me parece que es bueno instalar la discusión y darle lugar a todos los actores, ¿no? Eso sí que me ha llamado la atención que no hayan estado todos los actores en la comisión, eso no debería pasar. Y que habían pedido ser recibidos. Claro, ni que hablar que este último aspecto de que los interesados de ambos lados o de muchos lados, porque no creo que solo haya consumidores y vendedores, sean escuchados. Ahora, yo creo que la propuesta del oyente sobre UNIT es una propuesta inteligente dentro de un marco manejable, porque el otro, el de que obliguemos a que siempre, porque si yo te traigo un pantalón o una camisa determinada y se me agota, ¿no? Es decir, porque la vendo enseguida, vos no me vas a obligar a traer 50, por si acaso. Por lo tanto, es absolutamente ridículo ese mecanismo, porque, vivimos en un país con determinadas características, incluso en cuanto al mercado,
y por lo tanto, a menos que queramos reducir solo a aquellas empresas que tienen capacidad para arriesgar y tener un stock absolutamente completo y muy amplio, va a ser que muchas pequeñas empresas no lo puedan hacer. Entonces, yo creo que hay que buscar una solución inteligente, flexible, que hay que buscar una solución que además tiene que ser una solución evolutiva, porque nadie dice, a ver, un estudio antropométrico del Uruguay de hoy no quiere decir que sea el mismo que dentro de 10 años, en absoluto. No lo es en relación a los últimos 20 años en el Uruguay. Y va a seguir cambiando. Y entonces, por razones económicas, socioeconómicas, culturales, pero va a seguir cambiando, porque hoy, y de alimentación, porque ha cambiado también características de la alimentación. En el Uruguay, por ejemplo, y termino, no existía un restaurante japonés o chino, ni para muestra, ¿no? Sin embargo, ahora, si querés comer sushi, no creo que La Pasiva vende sushi, ¿no? Entonces, vamos a también considerar todo lo que está en cambio y que va a seguir cambiando muy velozmente. Ana Laura Pérez, Hernán Bonilla, Cecilia Aguiluz, Esteban Valenti, gracias a los 4, ¿eh? Nos reencontramos el próximo jueves, ¿les parece? Sí, perfecto. Nos vemos después. Saludos.